Para nadie es un secreto que el fin del mundo está cerca. Reclamarle a Nicolás Maduro por su fraude electoral, dicen algunos. ¡Queremos salir de esto! ¡Pura pobreza! Una furia popular. Para John Botía, su orientación sexual nada tiene que ver con la fe. No me pongo la etiqueta de gay para predicar la palabra de Dios, sencillamente soy John, un hijo de Dios que hace parte de su iglesia y que trata de hacer lo mejor que puede con lo que tiene. Dice la Biblia en Mateo 24, versículos 5 al 8, vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Un cordial saludo a todo el que me escucha por primera vez. Te exhorto a que continúes escuchando mis palabras, porque yo soy tu única salvación. Hablo palabras que nunca has escuchado antes sobre Dios Padre y Cristo, y quiero que me prueben en esto. Todo el que invoque el nombre del único Salvador que está presente en este tiempo, Cristo Lisbeth, será salvo de la muerte física. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Ahora más que nunca estamos cerca del fin. Es cierto que todos esos acontecimientos antes mencionados son cosas que siempre han sucedido desde hace mucho tiempo, por lo que podrían preguntarse, ¿por qué ahora sí estamos cerca del fin y antes no? La cita bíblica de Mateo 24 es un proceso bastante duradero, y si el fin no ha llegado todavía, es para que las personas que no han recibido a Jesús tengan el tiempo de recibirlo, pero hay un problema, y es que el tiempo se está acabando. Los que conocemos de la Biblia sabemos que en el momento en el que la Tercera Guerra Mundial estalle, los que le fuimos leales a Dios nos habremos ido al cielo, pero los que quedan sufrirán las consecuencias. ¿Cómo sabremos cuándo inicia la Tercera Guerra Mundial? La Tercera Guerra Mundial es un proceso muy amplio, muy grande. La Tercera Guerra Mundial está en movimiento desde hace tiempo atrás, pero ¿en qué momento nosotros los leales a Dios ya no estaremos acá en la tierra? Como lo mencioné anteriormente, en el momento en el que a Israel lo ataquen diferentes naciones, como lo son Rusia, Siria, Turquía, China, entre otras, nosotros ya nos habremos ido. Cabe recalcar que este acontecimiento no se da de repente. Como dije anteriormente, la Tercera Guerra Mundial es un proceso y tiene que haber una serie de conflictos varios para llegar a ese punto en específico. Serie de conflictos que están sucediendo en este momento. ¿Cuáles son estos conflictos? Podemos empezar por la guerra de Rusia y Ucrania, que inició el 22 de febrero del 2022 y que aún no termina. Acontecimiento que hace parte de las profecías mencionadas en Mateo. Pero bueno, vamos con la prueba realmente contundente. Se sabe que todo va a terminar en el lugar en el que todo comenzó, o sea, Israel. Israel, a lo largo de la historia ha tenido problemas con el Medio Oriente, con países como Siria, Irán y sus grupos armados terroristas como ISIS, Hezbollah y Hamas. Y no es una novedad las catástrofes que han pasado.
Pero ahora justo en este momento hay un proceso entre ellos dos, el cual va a dar el inicio a que la Tercera Guerra Mundial estalle, ¿cierto? Todo esto comenzó el 7 de octubre, esta serie de conflictos, cuando Hamas atacó a Israel, y de esa fecha para acá han habido diferentes conflictos, respuestas de Israel y contraataques de Hamas, viceversa, y obviamente no dejando de lado a Hezbollah, que también manda sus ataques a Israel, e Israel responde. De ese punto a la fecha de hoy, la última respuesta fue Israel, causando un daño muy significativo para Irán, dando de baja a Ismail Haniyeh el 31 de julio del 2024, líder del grupo terrorista Hamas. En este momento estamos esperando una respuesta de Irán, que probablemente esta respuesta de Irán es el acontecimiento importante del cual estamos a la espera. Porque la respuesta de Irán nos va a dar a entender algo que es 100% seguro, y es que el proceso, el fin de los tiempos, se va a acelerar enormemente. Si Irán ataca a Israel, empieza una guerra mucho más intensa que antes. Y en el momento que se termina esa guerra es donde comienza el fin de los tiempos. Esa guerra entre Irán e Israel tiene un solo final, y es la guerra del Armagedón. ¿Qué es la guerra del Armagedón? En pocas palabras, es una guerra que va a suceder en Megido, una extensión larga de tierra, lugar donde Israel va a ser atacado por varias naciones. ¿Por qué Israel va a ser atacado por varias naciones? Resulta que esas naciones que atacarán a Israel son aliadas de Irán, pues cada una es creyente de la misma religión, o sea, Alá. Y como Israel no es creyente de Alá, e Israel está atacando a Irán, entonces los demás aliados de Irán se unen a Irán. ¿Cuáles son estos aliados? Son varios, como lo mencioné anteriormente. Entre ellos está Siria, Rusia, Turquía, África, etc. Desde luego, pues para llegar a eso tiene que haber otra serie de enfrentamientos, entre Israel e Irán, y pues no es que la próxima respuesta de Irán vaya a ser la que conlleva la guerra del Armagedón, pero son granitos de arena que ayudan a que lleguemos a ese punto. Ahora, el detalle acá es el siguiente. Cuando este acontecimiento de la guerra del Armagedón esté sucediendo, nosotros, los leales a Dios, ya nos habremos ido en el arrebatamiento. Los que se quedaron después del arrebatamiento sufrirán la gran tribulación mencionada en Mateo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y ojo, ni la habrá. Voy a contarles en pocas palabras qué es la gran tribulación. Antes de la gran tribulación hay algo llamado tribulación. Estas dos tribulaciones dan un total de 7 años, 3 años y medio de una y 3 años y medio de otra, siendo primero la tribulación y luego la gran tribulación. La tribulación inicia en el momento en el que el anticristo sale a la luz pública, dando a conocer una solución para el conflicto que hay entre Israel y el Medio Oriente. El Medio Oriente es Irán, Irak, Siria y todos esos países de ese continente. En el momento en el que el anticristo salga, comienza la tribulación, con un tratado de paz que el anticristo propone y que es aceptado por Israel y el Medio Oriente. Cabe recalcar que el anticristo es de procedencia siria, por lo que su nacimiento, crecimiento e historia va a ser igual a la de Jesucristo, por lo que él se va a volver líder de los árabes, el Mesías de los árabes. Pero como estamos en tiempos modernos, podríamos decir que él va a ser el líder político de los árabes, y el tratado de paz que el anticristo hizo lo va a anular a los 3 años y medio. Tratado de paz que va a anular para comenzar una guerra. Teniendo en cuenta que el anticristo sale del Medio Oriente, va a ser, por así decirlo, el líder de esas naciones. Así que en el momento en el que él anule el tratado, es como darle una luz verde al Medio Oriente para que ataque a Israel. Así que, por así decirlo, el anticristo ataca junto con el Medio Oriente a Israel. El anticristo tiene el tratado de paz activo durante 3 años y medio, ¿no? Los cuales son de tribulación. En el momento en el que él anule
Este tratado de paz empieza el proceso de gran tribulación, con finalidad de terminar en el escenario donde las naciones rodean a Israel. Lo que pasa después de esa guerra es otra prédica aparte. En conclusión de esta prédica, ¿cuál es? ¿Cuándo será el fin de los tiempos? El día y la hora nadie lo sabe. Sin embargo, podemos deducir mediante los acontecimientos que ocurren y lo mencionado en la Biblia, comparando lo que sucede, que estamos cerca del fin de los tiempos, y solo aquellos que estén bien con Dios obedeciéndole como debe ser serán llevados al cielo, en el arrebatamiento. En una opinión personal, yo creo que ya estamos en la tribulación y en cualquier momento el anticristo va a sacar el tratado, porque el anticristo ya está en movimiento, eso es más que seguro y está a nada de salir. Solo es cuestión de estudiar las citas bíblicas, la Biblia y todo este caso. Les comento, las personas que se queden en la tierra después del arrebatamiento sufrirán mucho acá en la tierra, y es 99% seguro que van a ir al infierno. El otro 1% es una probabilidad, pero es casi imposible. Pero eso es una prédica aparte. Igual muchas gracias por haber prestado atención a esta prédica. Dios los bendiga y nos veremos en una próxima prédica en esta su iglesia. Vayamos a los pies de Cristo. Que tengan buena tarde.